El ambiente político entre Estados Unidos y Colombia volvió a tensarse tras las nuevas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump contra su homólogo colombiano Gustavo Petro. En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, Trump lanzó una dura advertencia dirigida directamente al mandatario colombiano, señalando que su país podría tomar medidas en su contra si no cambia el rumbo de las políticas que, según él, están favoreciendo el incremento del narcotráfico en la región. Sus palabras han resonado con fuerza tanto en Washington como en Bogotá, reavivando una confrontación diplomática que viene escalando en los últimos días, especialmente tras la reciente presencia militar estadounidense en el Caribe, justificada por la Casa Blanca como parte de una operación para combatir el tráfico de drogas. Durante su discurso, Trump no se contuvo y volvió a usar un tono agresivo al referirse a Gustavo Petro, a quien calificó de manera despectiva y lo responsabilizó de un supuesto aumento en la producción y exportación de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Él es un ampón, es un tipo muy malo que le ha hecho mucho daño a su país, dijo el mandatario norteamericano con visible molestia ante las cámaras. Luego añadió con un tono aún más amenazante, ellos lo están haciendo muy mal en Colombia, ellos hacen cocaína, tienen fábricas de cocaína, cultivan drogas muy malas que llegan a las costas de Estados Unidos, generalmente a través de México. Mejor que tenga cuidado porque tomaremos acciones en contra de él y su país, la ha hecho caer en una trampa mortal. Las palabras de Trump fueron interpretadas por analistas internacionales como una advertencia directa que podría preludiar sanciones económicas o incluso movimientos militares en la región bajo el pretexto de la lucha antidrogas. Este nuevo episodio de tensión entre ambos gobiernos se produce en un contexto de creciente desconfianza entre Washington y Bogotá. Desde hace semanas, las fuerzas estadounidenses han incrementado su presencia militar en el Caribe y en zonas cercanas al Pacífico, bajo el argumento de reforzar el combate al narcotráfico. Sin embargo, tanto Colombia como Venezuela han expresado su preocupación, alegando que esta movilización podría tener otros fines geopolíticos. En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que la presencia de buques y aeronaves militares estadounidenses en la región es una provocación directa que busca debilitar la soberanía de los países latinoamericanos, mientras que desde Bogotá se ha acusado a Estados Unidos de utilizar el tema del narcotráfico como excusa para ejercer presión política sobre Petro. Las declaraciones de Trump se dieron pocas horas después de que el Pentágono anunciara un nuevo ataque contra una embarcación que, según sus informes, transportaba grandes cantidades de drogas en aguas del Pacífico suramericano. Este sería, según el propio gobierno estadounidense, el tercer operativo de este tipo desde septiembre, cuando comenzaron los patrullajes intensivos en el Caribe y el Atlántico bajo el mando del Comando Sur. Sin embargo, tanto las autoridades colombianas como diversas organizaciones internacionales han cuestionado la veracidad de estas operaciones, alegando que se trata de acciones unilaterales que no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional ni con la coordinación de los gobiernos locales. Desde el Palacio de Nariño, la respuesta del gobierno colombiano no se hizo esperar. Voceros cercanos a Gustavo Petro calificaron las palabras de Trump como un acto de hostilidad injustificado y recordaron que Colombia, pese a las dificultades, continúa cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico. Petro, por su parte, ha insistido en que el problema de las drogas no se resuelve con intervenciones militares ni con discursos de odio, sino con políticas sociales que aborden las raíces económicas y sociales de la producción de coca. El presidente colombiano ha planteado en repetidas ocasiones que la guerra contra las drogas, impulsada durante décadas por Washington, ha fracasado y solo ha dejado violencia, pobreza y dependencia en América Latina. Aún así, las declaraciones de Trump encontraron eco en algunos sectores políticos de Estados Unidos, especialmente entre los republicanos más cercanos al expresidente, quienes han mantenido una postura crítica hacia los gobiernos de izquierda en la región. Estos sectores argumentan que la administración de Petro ha relajado los controles sobre la producción de cultivos ilícitos y ha mostrado cercanía con gobiernos que consideran autoritarios, como los de Venezuela y Cuba. Trump ha aprovechado esa narrativa para fortalecer su discurso de campaña, presentándose como el líder fuerte que no tolerará dictadores socialistas ni narcoestados en el continente. La retórica de Trump también parece estar dirigida a su base electoral interna, en un momento en que la política exterior vuelve a ocupar un lugar central en el debate público de Estados Unidos. Al prometer acciones concretas contra Petro y contra Colombia, el expresidente busca proyectar una imagen de firmeza y control, apelando al miedo de sus votantes ante la idea de que el narcotráfico latinoamericano representa una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense. No obstante, sus declaraciones también han generado preocupación entre diplomáticos y expertos en relaciones internacionales, quienes advierten que una escalada de tensiones podría tener consecuencias graves para toda la región. La relación entre Petro y Trump nunca ha sido cordial. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia,
el exmandatario estadounidense lo ha criticado abiertamente, acusándolo de ser un comunista encubierto y de destruir la economía colombiana. Petro, por su parte, ha respondido en distintas ocasiones señalando que Trump representa la vieja política imperialista que ha intentado dominar América Latina a través del miedo y la intervención militar. En su visión, el verdadero problema no está en Colombia sino en el consumo masivo de drogas dentro de Estados Unidos, un fenómeno que, según él, Washington se niega a enfrentar con honestidad. El más reciente intercambio verbal entre ambos líderes ha avivado un debate en toda América Latina sobre el papel de Estados Unidos en la región. Muchos consideran que la amenaza de Trump es un intento de revivir la doctrina Monroe, aquella política del siglo XIX que justificaba la intervención estadounidense en el hemisferio bajo la excusa de proteger la democracia. Hoy, esa lógica parece regresar disfrazada de lucha contra el narcotráfico, mientras las flotas estadounidenses navegan por aguas latinoamericanas y los drones de vigilancia aumentan su presencia en el Caribe. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro condenó de inmediato las palabras de Trump, afirmando que representan un nuevo acto de injerencia imperial y una muestra de desprecio hacia la soberanía de los pueblos latinoamericanos. No buscan combatir las drogas, buscan intimidar, dividir y controlar, declaró el canciller venezolano en una conferencia de prensa. También recordó que Washington mantiene sanciones económicas contra Caracas y ha intentado varias veces desestabilizar políticamente a la región. Mientras tanto, en Colombia, las reacciones se dividieron. Algunos sectores de la oposición aprovecharon las declaraciones de Trump para atacar a Petro, acusándolo de haber deteriorado la relación histórica con Estados Unidos y de poner en riesgo la cooperación en materia de seguridad y comercio. Otros, sin embargo, defendieron al presidente colombiano y consideraron que Trump está utilizando el conflicto como herramienta política para sus intereses internos. Varios analistas señalaron que este tipo de amenazas son parte de la estrategia de Trump para ganar protagonismo en los medios, especialmente ahora que busca fortalecer su liderazgo dentro del Partido Republicano. El clima político se ha vuelto aún más tenso debido a los recientes movimientos militares de Estados Unidos en zonas estratégicas del continente. Fuentes de inteligencia sudamericana han reportado que buques estadounidenses han incrementado sus operaciones en el Caribe y frente a las costas de América Central, mientras aviones de reconocimiento realizan vuelos constantes en áreas cercanas a Venezuela y Colombia. El Pentágono asegura que se trata de misiones de monitoreo antidrogas, pero varios gobiernos latinoamericanos sospechan que Washington está preparando el terreno para futuras operaciones de presión política o incluso intervenciones puntuales. La escalada de tensión también ha tenido repercusiones económicas. Expertos señalan que las declaraciones de Trump podrían afectar la inversión extranjera en Colombia y generar incertidumbre en los mercados. Cualquier medida de sanción o restricción comercial proveniente de Estados Unidos tendría un impacto directo en sectores clave como el café, las flores y el petróleo. Al mismo tiempo, los inversionistas temen que una ruptura diplomática entre Bogotá y Washington ponga en riesgo acuerdos de cooperación tecnológica y de defensa que han sido fundamentales para ambos países durante las últimas décadas. En los círculos diplomáticos internacionales, la advertencia de Trump fue recibida con preocupación. La Unión Europea, por ejemplo, instó a ambas naciones a resolver sus diferencias mediante el diálogo y a evitar declaraciones que puedan escalar el conflicto. Organismos multilaterales como la ONU también han expresado su inquietud por el tono cada vez más beligerante del discurso estadounidense hacia América Latina, advirtiendo que el uso de la fuerza o las amenazas unilaterales no son mecanismos legítimos en el marco del derecho internacional. Por su parte, el gobierno de Petro ha intentado mantener una postura de firmeza sin caer en la provocación. En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente colombiano afirmó que Colombia no se dejará intimidar por discursos de odio ni por la amenaza de potencias extranjeras. También reiteró su compromiso con una política antidrogas que priorice la sustitución de cultivos y el desarrollo rural, en lugar de la represión militar. Petro ha insistido en que la cooperación internacional debe basarse en el respeto mutuo y no en la imposición. Sin embargo, el conflicto diplomático podría intensificarse si Trump cumple su amenaza de tomar acciones concretas contra Colombia. De momento, no se ha especificado qué tipo de medidas planea el expresidente estadounidense, pero fuentes cercanas al Partido Republicano han insinuado que podría tratarse de sanciones económicas o restricciones al comercio bilateral. También se ha especulado sobre la posibilidad de aumentar la presión militar en la región, utilizando el argumento del narcotráfico como justificación. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo evoluciona esta nueva disputa. América Latina, históricamente sometida a la influencia de Washington, enfrenta ahora el desafío de reafirmar su independencia política frente a un escenario global cada vez más complejo. Las declaraciones de Trump no solo afectan a Colombia, sino que envían un mensaje a toda la región,
cualquier gobierno que adopte una postura contraria a los intereses de Estados Unidos podría ser objeto de amenazas o sanciones. Gustavo Petro, pese a las críticas y presiones, ha reiterado que su gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional. En sus recientes discursos, ha hecho un llamado a la unidad latinoamericana frente a las amenazas externas y ha pedido a los países de la región que fortalezcan la cooperación entre sí para reducir su dependencia económica y militar de Estados Unidos. Su visión, según él, es la de una América Latina libre, capaz de resolver sus propios problemas sin la intervención de potencias extranjeras. Lo cierto es que el enfrentamiento verbal entre Trump y Petro ha abierto un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Lo que comenzó como una diferencia política sobre el manejo del narcotráfico podría convertirse en una crisis diplomática de grandes proporciones si las amenazas se transforman en acciones concretas. Por ahora, todo parece indicar que ambos líderes están dispuestos a mantener sus posturas, y la tensión continúa creciendo mientras los medios de comunicación del mundo entero siguen de cerca cada movimiento y cada palabra que se pronuncia desde Washington y Bogotá. En medio de este clima incierto, la pregunta que muchos se hacen es hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump en su afán de mostrarse como un líder fuerte ante su electorado y si Gustavo Petro logrará mantener la estabilidad interna de Colombia ante las presiones externas. La historia reciente demuestra que los conflictos diplomáticos entre Estados Unidos y América Latina suelen tener repercusiones duraderas, y este podría no ser la excepción. Por ahora, la región entera observa cómo la confrontación entre dos líderes tan distintos en estilo y visión política se transforma en un pulso de poder que podría marcar el futuro de las relaciones hemisféricas. Mientras Trump amenaza con tomar acciones, Petro insiste en el diálogo y la soberanía. El desenlace de esta disputa aún es incierto, pero lo que está claro es que el eco de estas palabras seguirá resonando por mucho tiempo en los pasillos de la diplomacia internacional. Si te interesa seguir informado sobre los acontecimientos que están marcando la política internacional y los conflictos que podrían cambiar el equilibrio global, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante para seguir analizando juntos los hechos que están dando forma al mundo actual. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.